Sí, claro, sí. Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí está prendido, pero no está conectada. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, periodistas. Acércalo un poquito más. No está funcionando aquí. Ahora, fuerte y claro. Ajá, ¿y qué hacemos lo de la corneta? Lo de la corneta. La corneta parece para reggaetón. Sí, no, esta corneta no. ¿Poner los tacos allá? Yo digo. Sí, dale, pues. Ya está bien los teclados. Dale, pues. Listo, mejor, porque este audio, ¿verdad que está? Ahora sí. ¿O sigue estando el eco? Bájale un poquito, todavía un poquito más. Pero yo A no sé, ver. porque tienen línea. Ahora. Eso va a ser complicado mover. Sí. Es mejor que lo gradúen. Ya va. ¿Quién sabe yo de allá? Ajá, ahora. Claro, lo que pasa es ¿Hace cuánto lo graduaron? Le probaron film. Detrás no se puede configurar. A ver. A ver. ¿Así? Cuenta del 1 al 10. No, suena. Hay como un eco. Pero está saturado. Ahora bajan un poquito. No, ahí está cambiando el tono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, No es del volumen, es del volumen del 12, 13, micrófono. 14. Es como el ecualizador. Ahí todo bien. A ver, ahora. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí. Ok. Bueno, señoras y señores, empezamos. Ok. Buenas tardes a todos. Son las 12:22. La idea es que pueda yo hacer una breve introducción y después pasarles la palabra a ustedes para sus preguntas. Entiendo que son 5 o 6 preguntas. Aquí hay muchos más medios, pero creo que las preguntas de ustedes son bastante coincidentes.
todos los que aquí estamos sentados en este encuentro con medios nacionales e internacionales formamos parte del Grupo Parlamentario Libertad. Aquí hay diputados principales, hay diputados suplentes. Todos tenemos un objetivo que es el cambio político, económico y social. Como todos ustedes viven en Venezuela, están en Venezuela. Hay gente que nos ve, que está en el exterior, pero este mensaje va fundamentalmente para los que estamos en el país. Estos días han sido extremadamente difíciles, de muchísima incertidumbre. Preguntas van, preguntas vienen. Los venezolanos, el 3 de enero, esa madrugada, nos levantamos con la noticia de que Nicolás Maduro y María Flores habían sido capturados por una operación del gobierno de los Estados Unidos, y a partir de allí, en este país, lejos de que los venezolanos hayamos sentido, ya venimos acumulando una crisis económica y social muy difícil. En estos días, repito, lo que todo el mundo se pregunta, ¿qué viene ahora? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Nosotros estuvimos la semana pasada, el día jueves, fuimos a la presentación de la memoria y cuenta que la presentó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ustedes muchos estuvieron allí. Allí faltó algo para mí fundamental, que es qué pueden esperar los venezolanos con respecto a su ingreso familiar, con respecto a su situación personal. Estos días, aquí todo el mundo estaba pendiente si cuánto era el dólar en el Banco Central, cuánto era el dólar en el mercado paralelo, cuánto es el salario, cuánto es el ingreso, cuánto es la inflación, cuánto es el alto costo de la vida, y eso no ha cambiado. Y eso en la pasada sesión del día jueves, ahí no hubo una sola palabra para ese gran país que tiene una expectativa, que tiene mucho tiempo esperando, que se ha sacrificado. ¿Qué más se puede sacrificar el pueblo venezolano? Y esa es la razón que nos trae a nosotros el día de hoy para esta conversación con ustedes. Cuando nosotros decidimos participar en el proceso electoral a sabiendas de lo que nos estábamos enfrentando, siempre lo dijimos, vamos a ser voz en cualquier espacio, sea donde sea, vamos a ser voz de la gran mayoría de los venezolanos. De eso se trata. No se trata de defender una posición, se trata que este país pueda la gente vivir mejor. Nosotros creemos que el país hay que estabilizarlo económicamente, pero nosotros consideramos el monto del salario y la pensión hoy en Venezuela es menos de 40 centavos de dólar al mes. Nosotros tenemos la expectativa que esto cambie y nosotros queremos que esto cambie. Nosotros queremos, como le pregunta a uno la gente en la calle, si van a inyectar dólares en el mercado cambiario, producto de la venta del petróleo que es de los venezolanos, porque el petróleo tiene que ser de los venezolanos, si eso se va a traducir en que alguien, cualquier venezolano en la calle pueda entrar en una agencia de cualquier banco, tenga unos bolívares y pueda comprar unos dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela. Esas son las preguntas que están en la calle. Ustedes saben, porque todos les toca ir al mercado, a todos les ha tocado el mes de diciembre, su estreno, ir a comprar las cosas para su familia, y ustedes saben que esto era una locura en el mes de diciembre, y no había una sola voz de quienes están en el poder dando un mensaje a los venezolanos sobre la situación económica, pura marcha, puro discurso, pura propaganda, y no hay una sola acción
para la gran mayoría de los venezolanos, que son los que más se han sacrificado y son los que más hoy tienen expectativa de que efectivamente esto sea un cambio de verdad, que aquí el país empiece a avanzar en términos de la recuperación de su democracia, en términos de la recuperación de la economía y en términos de la recuperación de la familia venezolana, de la estabilidad, la tranquilidad de la familia venezolana. Para eso estamos nosotros aquí. Esa es nuestra razón, esa es nuestra causa. El dólar BCB está hoy en 344,50 bolívares. La devaluación de las últimas semanas fue más de 1% diario. Yo no le escuché a la presidenta encargada una palabra con respecto a estos temas, ni una sola. No hubo una sola mención, porque además era una rendición de cuentas, pero también la oportunidad y el espacio para hablar sobre el futuro. Bueno, esta es la realidad de nuestra moneda. Van 1.405 días sin aumento del salario mínimo ni aumento de la pensión. ¿Qué le vamos a decir a más de 5 millones de pensionados? ¿Cuándo van a ver una mejora? Producto de todos los anuncios, toda la retórica, ¿cuándo va a haber una mejora para el trabajador venezolano y para el pensionado? Es imposible vivir con menos de $1 al mes. Nadie puede vivir con menos de $1 al mes. Eso es lo que le están pagando a más de 5 millones de pensionados en nuestro país. El Banco Central de Venezuela, cosas que no se dicen en la memoria y cuenta. El Banco Central de Venezuela dejó de publicar cifras desde septiembre del 2024. Y todos aquí sabemos cuál ha sido el aumento del costo de la vida, la devaluación que hemos tenido que lidiar millones de venezolanos desde el año 2024. La tasa de inflación, no dicho por la presidenta encargada, la tasa de inflación cerró en el año 2025 en 630%. Y el tipo de cambio en el año 2025 aumentó 474%, y esta devaluación obviamente es el principal causante de la inflación. Los salarios reales disminuyeron y con la remuneración promedio se puede adquirir solamente 20% de la canasta alimentaria. En este país son muy pocos los que pueden un fin de semana salir con la familia, la recreación, artículos de higiene personal, comida. Esta es la realidad que nosotros queremos también que cambie en nuestro país. Frente a eso, nosotros proponemos, frente a los anuncios, que además es un punto que nosotros llevaremos a la Asamblea Nacional, nosotros quisiéramos saber cuál es el alcance del tema energético, los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país, pero con la información que ya se ha hecho pública, en términos de que el petróleo venezolano ya no se va a vender con descuento, que la producción petrolera proyectada para el año 2026 son 1.500.000 barriles de petróleo, más la recaudación del IVA. Nosotros planteamos y solicitamos a quienes están en las decisiones en el Palacio de Miraflores, quienes están en el poder, quienes siguen llevando las riendas de nuestra economía, que en el plazo más corto se pueda aprobar un bono justo, digno, no debería ser menos de $150, que pudiera ser aprobado y entregado a todos los pensionados en nuestro país en los próximos días, sumado a ello subir y ajustar, como establece nuestra Constitución, el salario mínimo, que permita a los venezolanos empezar a sentir que aquí efectivamente hay un plan de estabilización económica, hay un plan de estabilización del país y hay un plan para que la familia venezolana pueda ir sintiendo que efectivamente Venezuela va a salir de este hueco en el que nos metieron quienes están todavía en el poder. Cuando uno oye a algunos voceros del gobierno, es como si estuvieran llegando ayer
hubieran llegado al poder o al Palacio de Miraflores a tomar decisiones. Yo les recuerdo que van 27 años de esta mal llamada revolución, y en Venezuela además hay que recordarlo una y otra vez, los venezolanos tuvimos en las últimas décadas, tuvimos la mayor bonanza petrolera que ha habido en la historia de nuestro país. Me refiero por todo aquello que está sobre el debate, como si lo que pasó con la industria petrolera fuera responsabilidad de la comunidad internacional, cuando no lo es. Tuvimos la más larga y la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, y es el colmo que el salario mínimo en nuestro país y la pensión siga siendo casi 40 centavos de dólar a la fecha, mensualmente, no diariamente, mensualmente. Entonces, son muchas cosas que decir sobre el tema económico, y con esto, para ir cerrando y pasar la palabra, algunos periodistas me han preguntado sobre la ley de hidrocarburos. Nosotros no tenemos información, no tenemos en este momento ningún proyecto se nos ha entregado de lo que sería la reforma de la ley de hidrocarburos. Desconocemos cuál es el alcance, cuál es el contenido, al igual que las otras propuestas de ley que fueron mencionadas por la presidenta encargada en su presentación ante la Asamblea Nacional. Y los dos fondos, más todo el tema de transparencia que debería haber con respecto a el manejo de los fondos. Nosotros, y con esto para pasar la palabra, todo lo que signifique, todo, beneficiar al pueblo venezolano, no tengan ninguna duda que allí estaremos. Todo lo que signifique mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, allí vamos a estar. Y vamos a estar en actitud positiva, proactiva, pero denunciando lo que haya que denunciar. Ese es nuestro rol. Aquí lo que se trata es de que los venezolanos podamos ir avanzando y que el final de esta película que estamos viviendo, esta situación que estamos viviendo, signifique la total y absoluta recuperación de la democracia venezolana. Que haya libertad de prensa, que los periodistas puedan informar libremente, que haya libertad de opinión, que aquí nadie sienta temor por expresarse, porque eso va a significar que lo persigan, que lo castiguen, que lo encarcelen. Todavía faltan muchos compañeros y compañeras por salir en libertad. Las libertades, amigas y amigos, tienen que ser plenas para que exista libertad. La libertad no puede estar condicionada a una espada, no puedes declarar, no te puedes mover. Nosotros vemos pasos positivos en términos de las liberaciones y las excarcelaciones que se han dado. Sin embargo, repito, no hay nada más poderoso que la libertad, viendo lo que significa la libertad en un sentido amplio. Por eso nuestro grupo parlamentario se llama Libertad. Libertad significa poder alimentarse bien, libertad significa poder tener un servicio de salud que funcione, libertad significa que llegues a un hospital y en el hospital seas atendido, libertad es que puedas decir lo que quieras, libertad es que puedas abrir la actividad económica, desarrollar la actividad económica dentro de las leyes que tú quieras. De eso se trata la libertad, y ese creo yo que es el gran desafío que tiene el país en los tiempos por venir. Sin más, pasamos la palabra. Hola, buenos días. Quería hacer como primera pregunta con el tema de las excarcelaciones, porque las autoridades han señalado que son 400 excarcelados entre diciembre y enero, las ONG dan una cifra menor. Quisiera saber, ustedes que han estado básicamente involucrados en el tema, qué es lo que está pasando con las excarcelaciones, cuáles son los veteranos que se pueden estar registrando, si pudieran ahondar un poco más en eso. Y aunque dices que no sabes sobre el tema de la ley de hidrocarburos, pero quisiera saber si ustedes aparte han podido hablar con el presidente de la Asamblea Nacional, al menos sobre los puntos que pudiera involucrar esa ley, y cómo es la relación ahorita con la bancada oficialista. Bueno, yo creo que los venezolanos estamos ávidos
ustedes también, todos los que estamos en este salón. Aquí estamos ávidos de recuperar nuestra libertad. Que tenga que salir alguien a aclarar que en una alcabala no pueden revisar tu teléfono. ¿Quién le dio derecho a un funcionario de parar a alguien en una alcabala y revisarle el teléfono? ¿En qué ley está tipificado que eso lo puede hacer un funcionario de la policía o un funcionario de cualquier cuerpo de seguridad? Y por eso, ¿qué significa la libertad? Estamos dispuestos en este país a que, ¿cuál es el país, por ejemplo? Y creo que le he escuchado a alguien, que en este país, del grupo político que sea, pueda caminar libremente en la calle, sin temor. Eso fue posible después del proceso electoral. Ya venimos años de confrontación y de represión. ¿Cuánta gente se llevaron presa porque cargaba una lista de testigos de haber trabajado en una mesa para un proceso electoral tipificado en la Constitución? Yo sé perfectamente todo lo que ha pasado. Todos lo sabemos. Todos lo hemos vivido. Ahora, los venezolanos, creo yo, no nos podemos conformar. No tenemos por qué conformarnos. Yo celebro cada liberación. Y tú lo sabes que llevamos mucho tiempo y parte de la razón de nuestra presencia en la Asamblea Nacional, respetando de quienes pensaron distinto a nosotros, era para buscar espacios de conversación con quienes están en el poder, con quienes controlan los poderes, para que entendamos que el país en estas condiciones, ¿a quién le sirve? A un status quo. ¿Cuánto es ese status quo? Entonces las liberaciones tienen que seguir. Porque la única manera de poder construir la paz, de la que tanto nos dicen por la televisión, es que no haya persecución, es que haya libertad. Así es que podemos construir la paz. ¿Cuál es el sistema en el cual todos podemos tener garantías y nadie tiene por qué sentir miedo? ¿En qué sistema la gente no siente miedo? En la democracia. En la democracia tú eres periodista y tú no tienes miedo. ¿Pues que acaso aquí no les ha tocado a ustedes cuidarse también y algunos son atacados porque pareciera que no entienden la realidad que viven los periodistas a lo interno de Venezuela, donde tienen que cuidar cada palabra que dicen, cada cosa que graban? ¿Estamos dispuestos a avanzar hacia allá? Nosotros estamos dispuestos, totalmente dispuestos, en ir dando pasos hacia allá. Y creo que el gobierno de los Estados Unidos lo entendió. Yo pudiera ahí dar una opinión personal, pero hoy estoy siendo portavoz de los que estamos aquí, de los que formamos un grupo pequeño, pero que tiene claro cuál es su objetivo, que no es el objetivo de un grupo pequeño, es el objetivo del país grande que está allá afuera, que perdió confianza en el voto completamente después del zarpazo que se vivió el 28 de julio del 2024. Y a pesar de eso nosotros dijimos, hay que ser voz de esa mayoría que perdió confianza, que no quiere, que quiere ver hechos. Las excarcelaciones es una señal, pero tiene que ser para todos, y se lo hemos dicho, el día de la sesión en la Asamblea, algunos de los que estamos aquí
hablamos con algunos de los que estaban allá, caso mío personal, que después de tantos años entro a ese hemiciclo. Nunca me hubiera imaginado volver a ese espacio. Ahora, ¿volver para qué? Para abrir los cauces de la democracia y ver a algunos de esos voceros y decirles, con uno de ellos, le dije, por ejemplo, oye, ¿cuándo van a liberar ustedes a Freddy Superlán? Por ejemplo, que no es de mi partido, que nunca hemos estado del mismo partido. No, es que si fulano hizo, me habló feo, aquel dijo tal. ¿Y quién no ha dicho algo en estos años? ¿Quién? ¿O es que acaso de allá nos han mandado qué? Entonces yo creo que deben seguir las excarcelaciones. No lo sé. No lo sé. Habría que preguntárselo a quienes son los responsables de llevar adelante ese proceso, en el cual nosotros tenemos varios años abogando. Yo tengo diferencias con algunos. Normal la diversidad dentro de la democracia. Ahora, el tener diferencias significa cárcel. Estamos dispuestos a dejar eso atrás. Yo no voy a debatir sobre lo ocurrido el 3 de enero. Algunos de ustedes me preguntaron sobre el acuerdo que se presentó en la Asamblea sobre el 3 de enero. Nosotros estuvimos allí. Y ustedes ven un video, y en todos los videos donde nosotros nos paramos para aplaudir en señal de solidaridad con las víctimas y con los familiares de las víctimas, y nos agarran a nosotros, el gobierno, como si estuviéramos aplaudiendo el mensaje que habían dado en la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez. Nosotros queremos que este gobierno cambie. Nosotros queremos que vuelva a la democracia. Nosotros no queremos que esto se quede. Esto no es la paz pactada, como dicen. La paz hay que construirla. Y la manera de construir la paz pasa por liberar a todas las personas que fueron encarceladas por su pensamiento político. Ponía un ejemplo, te pongo otro ejemplo. Aquí está Tomás. ¿Está Tomás? Aquí está Tomás. Juan Pablo Guanipa, pero no solamente Juan Pablo, es Pedro también. ¿Cuándo los vamos a ver en la calle, en libertad? ¿Cuándo? Vamos, no le tengamos miedo. No le tengamos miedo a la libertad. No hay nada más poderoso que la libertad. Hay una oportunidad, la hay. Yo sí creo que hay una oportunidad en el país. A pesar de todo lo que ha sucedido, creemos que hay una oportunidad. Creemos que hay una oportunidad. Y hay que avanzar. Y sobre la ley de hidrocarburos, es una de las leyes más importantes, que es un país petrolero, que aspira el gobierno con la reforma de la ley de hidrocarburos. La quieres construir con la mayor amplitud posible. ¿Cuál es el alcance del acuerdo energético? ¿Qué quieres cambiar de la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es el debate? No le tengamos miedo al debate petrolero. En este país hay gente muy calificada que tiene mucho que aportar sobre el tema energético. Ahora, así como la ley de hidrocarburos, nosotros ponemos sobre la mesa, aquí hay que eliminar el IGTF. ¿Ya? ¿Por qué no eliminan el IGTF? En esta terrible situación económica de los últimos tiempos. Disparada la inflación, disparada la devaluación, el mercado cambiario una locura. El paralelo que prometieron fulminar en el centro de Caracas, me consta, llegaron a cambiar el dólar a 1.200 bolívares. 1.200. ¿A quién golpea eso?
a la gran mayoría de los venezolanos. ¿Por qué no eliminar el IGTF? Ya. ¿Eso depende de qué? ¿De algún acuerdo? No, eso es voluntad del gobierno. Muestre. Nosotros también estamos dispuestos. El país quisiera construir toda la reforma petrolera con el mayor consenso, el mayor debate, y que esto signifique realmente que los venezolanos van a recibir algo de la renta petrolera. Vean los países petroleros. No hay ningún país petrolero que tenga la situación de Venezuela. Ninguno. Y hay otros países petroleros que también han lidiado con sanciones. ¿Por qué? Siguiente pregunta. Buenas tardes. Quería preguntar un poco hablando del tema político, ¿no? Delcy Rodríguez está en este momento como presidenta encargada de la Constitución, permite 3 meses, prorrogable otros meses, 3 meses más. ¿Exigirán ustedes desde el grupo parlamentario la celebración de elecciones caso se concrete la falta absoluta de Nicolás Maduro? Y por otro lado, quería preguntarle si, pues, cómo va la relación con otros sectores de la oposición. Bueno, yo creo que, para no desviar sobre el tema económico-social, que yo siento que es el inmediato. 6 meses inmediato. No, pero yo creo, si mañana hacemos unas elecciones, mañana resolvemos la crisis del país. ¿Cómo vamos a unas elecciones con ese Consejo Nacional Electoral? Por ejemplo. Fuimos, claro, y mira qué pasó. ¿Qué pasó el 28? ¿Qué pasó el 28 de julio? ¿Qué pasó después? Es decir, yo creo que hay que estabilizar el país, porque creo que es la urgencia de la gran mayoría de los venezolanos, producto de la inflación disparada, producto de la devaluación, producto de, y bueno, ¿cuánto es el salario de los que estamos aquí? ¿Cuánto es el ingreso? ¿Y cómo ese ingreso subió el costo de la vida y cómo su ingreso mermó? Y que quieres ver un cambio. Y hay posibilidades, creo yo, de construir cosas para después entrarle al terreno, que en algún momento habrá que entrarle, de la reinstitucionalización del país, de los cambios institucionales. Y creo que los Estados Unidos lo entendió al pelo. Al pelo. Cuando tú oyes, y ahí no me voy a desviar, pero cuando tú oyes lo que el secretario de Estado presenta, probablemente tú le preguntas a los venezolanos, a la mayoría de los venezolanos, y coincide, de que el final de la película es precisamente que la soberanía popular se exprese y sea respetada. Pero para llegar allá, para no volver al círculo vicioso, para llegar allá hay muchas cosas que hay que hacer. Yo creo que hacia allá hay que empujar. Para que el país pueda tener una estabilidad por 100 años. Una recuperación económica, años de crecimiento económico. Eso yo creo que es la esperanza, la expectativa que tenemos la gran mayoría de los venezolanos que estamos en el país y los que quieren regresar al país. Pero no regresar al país en un vuelo de deportados. 2 formas de regresar al país. Cosas que te monten en un avión y te coloquen en tu país, y otra cosa es que por tu propia decisión regreses a Venezuela, a trabajar en la reconstrucción de Venezuela.
Sobre el tema de la oposición, sí, yo creo que nosotros tenemos un gran desafío. Y como le leía en una entrevista a Stalin, que está aquí sentado, yo creo que hay que bajarle a la soberbia 100 de todos los lados. Porque el hecho de que hayamos discrepado en cómo abordar esta crisis no te hace ponerte del lado del que generó la crisis. Y eso lo hemos hablado en múltiples oportunidades. En Venezuela hay una oposición democrática que quiere un cambio político. La existe en Venezuela. Y hay compañeros que están afuera que también quieren un cambio político y que yo creo que hay que bajarle también como si estuviéramos en una competencia. No estamos en una competencia. Cada uno de nosotros puede decidir cuál es su rol en este proceso. Yo puedo hablar, que soy el que estoy hablando, mi rol es que el país recupere la democracia. Mi rol no es una aspiración a algo, ese es mi rol. Y contribuir a que el país pueda tener el cambio, pueda haber la alternancia propia de la democracia y que el país se pueda recuperar. Eso pasa por alguien en particular. Yo creo que eso pasa por un colectivo, por un grupo. Es lo que yo creo. Ahora, los que están, con los cuales hemos tenido diferencias, ¿estarán en la disposición de reunificar la oposición? Habría que preguntarle a ellos. Nosotros sí estamos dispuestos a hablar con todos los que forman parte de la oposición democrática. Oposición. Hay gente que es obvio que se llama oposición, se hace llamar opositores, pero creo que basta ver las conductas y bueno, yo no tengo que ser, no soy quien para ponerme, creo que eso es una valoración que claramente puede hacer la propia gente. Pero, perdón, en la transición entonces, pues bueno, la ley es clara, pero digo, deja un proyecto de transición será que un año, 2 años, 3 años, 5 años. Bueno, yo creo que nadie le ha puesto tiempo, ¿no? Yo creo que nadie le ha puesto tiempo. Yo creo que mientras, Javier, mientras no cambien las instituciones, podemos ver decisiones como ahí te puedo hablar como abogado, decisiones como lo de la Sala Constitucional, ¿no? El arte de lo posible, el arte de lo posible, la Sala Constitucional. Pero bueno, yo creo que parte del desafío y de lo que tenemos a futuro es cómo rescatar la institucionalidad y cómo la Carta Magna sea efectivamente la Carta Magna, ¿no? Cómo empezamos a darnos reglas, cómo empezamos a respetar las reglas, cómo empezamos a respetar el Estado de Derecho, y por eso te digo que para mí no hay nada más poderoso que la libertad, porque la libertad al final va de la mano con eso. Es decir, no hay reglas para ti o reglas para mí, hay reglas para todos. Y todos tenemos que respetar las reglas. Entonces, tú tienes los mismos derechos, él tiene los mismos derechos y así. Ese es el país que creo merecemos vivir los venezolanos. Los venezolanos no tenemos que conformarnos con poco. No tenemos que conformarnos los venezolanos con cambiar 3 leyes. Los venezolanos tenemos en nuestro ADN el querer decidir, participar. Los niveles de participación en este país en procesos electorales, hasta que hicieron lo que hicieron, eran niveles impresionantes de participación, de los más altos. Bueno, yo te aseguro que la gente, si vuelve a tener confianza en la institucionalidad, volverá otra vez a reencontrarse. Y yo creo que ese es el país que hay que construir, es lo que creemos. Bueno, si bien ha dicho que no se han hecho los cambios institucionales que corresponden a un verdadero cambio de gobierno, quería precisar si tú crees que estamos entrando en una transición, ocurrido lo que ocurrió, se habló del poder, Delcy Rodríguez está haciendo algunas reformas, moviendo piezas, ¿cómo lo ven como un inicio de la transición?
Bueno, yo retomo lo de, para no desviarnos del tema económico y social, es el que nosotros tenemos una exigencia inmediata, porque probablemente estas leyes que fueron anunciadas van a ser presentadas en la Asamblea Nacional. Por eso es que nosotros decimos que la discusión energética tiene que ir ya de la mano de mejoras en el salario y la pensión de millones de venezolanos y cosas desde el punto de vista fiscal que se pueden hacer ya. Por ejemplo, eliminar el IGTF, eso se puede hacer ya, eso va a tener también un poquito de oxígeno que le vas dando al día a día de la gente, sobre todo con quien quiere tener bolívares. El que tiene bolívares corre a querer cambiar eso a divisa, que sabe que el bolívar va palo abajo todos los días. Pero sobre tu palabra, el tema de la palabra transición es ¿qué significa transición? ¿Qué significa para ti transición? ¿Qué significa para ustedes transición? ¿Qué significa para mí transición? ¿Qué significa para los demás que estamos aquí? Estamos en el mismo grupo parlamentario, que por cierto aquí está Antonio de Carri, que también se incorporó, y va en la línea de la pregunta sobre la oposición. Probablemente en la construcción y en la reorganización y en el reencuentro de la oposición habrán otros actores que se incorporan. Ojalá que al final tengamos un solo bloque de oposición democrática. Ahora, aquí entre nosotros mismos puede haber distintas, digamos, aspiraciones con respecto de lo que es la transición. Yo no creo que todavía estamos en transición. Porque para mí la transición, hay cosas que yo no veo que me permitan a mí decir que hay transición. Bueno, siguen muchos presos. Y no con libertad plena. Nosotros, por ejemplo, vamos a la Comisión de Comunicaciones, ¿no? Ok. Yo no soy periodista. Yo no soy periodista y no quiero que sientan que es un tema, algún medio en específico. Pero, por ejemplo, cuando yo vea en la parrilla los canales de televisión colombianos, CNN, en español, entonces están cambiando las cosas. Por ejemplo, las redes sociales. Ya eso vendrá para más adelante. La ley de odio. ¿Por qué no se elimina la ley de odio? Entonces vamos a mostrar la ley resort. Esos serán temas más adelante. Esas son señales de que estamos en transición. Entonces no estamos todos en la transición. La transición, repito, ¿qué significa transición? Habrá gente que dirá, esto es una transición internamente, con cambios internos. Yo no creo que todavía podemos hablar de transición. Más allá de hablar de transición, yo hablaría de democracia. Y por eso yo insisto en la palabra libertad. Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales. Y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso. Las libertades personales son mucho más grandes. Y yo creo que eso es fundamental. Si yo tuviera una conversación con la presidenta encargada, que alcanzamos a saludarnos, por cierto, esto ya es un comentario mío muy personal, los venezolanos nos saludamos con besos. Y lo cortés nos quita lo valiente. O sea, aquí vamos a caer en la estupidez. Si nos vemos feo, si nos vemos bien, si hay que le dio la mano muy suave, es que le agarró el codo. Señores, no hemos aprendido nada, nada.
en 27 años. Si el debate en este país va a ser ese, bueno, yo no voy a entrar en ese terreno. Exactamente. Se los digo. Y cuando iba saliendo Delcy, se lo dije. Ojalá que esto sea realmente, que vengan cambios en el país. Más allá de las consecuencias que nos llevaron a eso. Porque nosotros lo dijimos el día 1, cuando Stalin, si ustedes ven el discurso de Stalin, porque el problema es que algunos no han abierto la boca y ya los están atacando. Y yo les repito, aquí no hay una competencia dentro de la oposición. Aquí no estamos escogiendo una candidatura presidencial. Aquí nos estamos jugando la posibilidad en un escenario como el que estamos, de si el país puede pensar que va a llegar a recuperar su democracia, o esto va a seguir simplemente con algunas señales de cambios económicos, pero los otros temas siguen iguales. Y nosotros no queremos que los otros temas sigan igual. ¿Quién más? Perdón, creo que... ¿Cuántas vamos? 3. No sé, una cadena. Si bien, pues, tú hablas de lo que ha venido cambiando, igual existe una crisis, por así decirlo, de gobernabilidad. Quiero saber cómo lo evalúan ustedes desde la fracción. No hablas de transición, pero sí hay unos pasos que se están dando. ¿Qué trabas pudieran haber en el camino para que estos pasos no puedan seguir avanzando y llegar a esa democracia? Y si estos propuestas que hacen salariales y que tienen que ver con la ley de hidrocarburos ya lo han conversado con otros pares de Ese es un tema que llevamos, no lo hemos podido, íbamos a solicitar la palabra, recuérdense que llevamos solamente 2 semanas, pasa que, y 2 sesiones, y 2 semanas. Sí, el ritmo de estos días ha sido duro, pero llevamos 2 semanas. Hoy se cumplen 2 semanas de la instalación de la Asamblea Nacional. Pero íbamos a pedir la palabra y ahí tenemos el proyecto de acuerdo solicitando el aumento del salario mínimo, el aumento de la pensión, que no sea inflacionario, producto del ingreso petrolero, porque no estamos haciendo ni demagogia ni populismo con el tema. Estamos siendo bastante responsables, proyectando las propias cifras que el gobierno ha hecho públicas. Acuérdense que hay un proyecto, bueno, hoy ley de presupuesto, hay una cifra proyectada de producción petrolera, el petróleo no se va a vender más a descuento, sin meternos en las expectativas de inversión que puedan haber en el país, más la proyección de recaudación de IVA, con la idea de que se elimine el IGTF y también pensando en el camino que baje la alícuota del IVA. Aquí los venezolanos pagamos 16% de IVA. 16% de IVA. Un país donde el venezolano tiene mermado su ingreso. Entonces, esas son unas propuestas que nosotros llevamos y llevaremos otras sobre el tema económico. No conocemos la ley de hidrocarburos, no tenemos hasta ahora ningún proyecto de ley en nuestras manos. No lo tenemos. Mañana no va a haber, tenemos nuestro, claro. Mañana no va a haber sesión. Entendemos que va a haber sesión el jueves. Ya veremos. Y sobre... Mira, yo creo que nuestro rol es tratar de conseguir resultados. Si vamos individualmente y nos ponemos a ser generadores de metiendo casquillos, intriga, yo creo que por ahí no, las cosas no van a ir bien. Cada quien puede sacar sus conclusiones, sus análisis. Aquí hemos escuchado, seguro ustedes habrán escuchado, 1000 versiones de todo. El desafío que nosotros tenemos en la Asamblea y el desafío para hablar siempre de una transición es que yo no veo factible hablar de una transición si no hay un mínimo de confianza y si no hay claridad siempre sobre el tema de las garantías. Lo que yo he podido leer de transiciones, creo que esos son temas fundamentales.
Tiene que haber la construcción de un mínimo de confianza, de confianza. Yo veo la relación hoy de Estados Unidos con el gobierno acá, bueno, eso dio un giro de 180 grados, completamente. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Nadie, ¿verdad? O sea que también, como dicen, la política es el arte de lo posible. Y nosotros creemos que hay que buscar una solución política. Seguimos creyendo que hay que buscar una solución política. Y no se trata de quién tiene la razón. No nos interesa tener la razón. Lo que nos interesa son los resultados. Ese es el desafío que nosotros, los que somos, tenemos en la Asamblea Nacional. Y pasará mucho también cuál sea el cambio del gobierno, si el gobierno está dispuesto a cambiar. Porque lo que no puede ser es prometer cambios para que nada cambie. Yo creo que los venezolanos ya pasamos por ahí y ya estamos hastiados de eso. Por eso es que cuando la gente oye diálogo, negociación, salta, porque piensa simplemente que es tiempo para que nada cambie. Yo creo que estamos en otro escenario, lo creo. Nosotros no la hemos tenido, no hemos tenido listas. Nosotros sí tenemos, que a mí me parece el colmo, siempre, descalifica a quienes trabajan en la defensa de los presos. No es más fácil dar la cifra que descalificar a quien defiende a los presos. ¿Qué sentido tiene eso? Yo conozco los del foro penal. ¿Qué sentido tiene descalificar a los del foro penal? O descalificar a cualquier ONG. ¿Por qué? ¿Cuántos de los presos no tuvieron acceso a un defensor, a poder nombrar su abogado? Eso está en la Constitución. Es el texto constitucional. Por eso es que yo insisto con la palabra transición. ¿Qué significa la transición? Es cuando tú empieces a respetar el debido proceso. A todo el país va la transición a algo. Y ese algo, ¿qué tiene que ser? La democracia. Ese es el mejor sistema. Ese es el sistema que nos da garantías a todos, que nos protege a todos. La lista Stalin le entregó una lista a Delcy Rodríguez con todos los presos. Y hay que hablar de presos civiles y militares también. Civiles y militares. Por eso yo digo venezolanos. Presos venezolanos. Perdón. Quería, continuando también con este tema de la transición, quisiera saber qué estrategias se plantean desde la libertad, justamente para sumar en este proceso de cambio hacia la democracia, que se pueda concretar justamente desde la Casa de las Leyes, que es complejo, porque usted mencionaba que es necesario erradicar algunas leyes, promover otras. ¿Qué estrategias se plantean ustedes? Y sobre todo considerando que es la Asamblea la que determina la ausencia temporal o definitiva de la cabeza del Poder Ejecutivo, en este caso el proceso de Maduro, pues, la expectativa es que se prolongue, que no sea por la falla temporal, que son los 90 días con 90 días prorrogados. Eso en primer término. Quisiera saber si han tenido algún tipo de comunicación con la administración de Donald Trump y cómo ven, usted hablaba de este giro de 180 grados en la relación entre, en este caso, el interinato y Estados Unidos, que hay una suerte de tutelaje, ¿cómo lo ven ustedes? También de hecho hablaba de un momento político diferente. Veíamos que espacios como este, como la rueda de prensa con la oposición, no se daba hace mucho tiempo. ¿Ustedes consideran que hoy sí hay las garantías para que esto se convierta en algo más rutinario que lo que hacía hasta ahora? Mira, Osmari, como les dije ahorita, tenemos 2 semanas y 2 sesiones. Yo creo que hay que ir avanzando. Claro, tenemos que ir dando pasos firmes y que permitan además que la gente sienta que hay resultados. Ahorita nos viene el tema petrolero. El tema petrolero es fundamental para los venezolanos. Ojo, repito, para los venezolanos.
No es que es para Estados Unidos, es para los venezolanos. En Venezuela ingresaron en los últimos años, más de $1.000 millones producto del ingreso petrolero. $1.000 millones de los nuestros, ¿no? O sea, vean eso, imagínense de cuánto estamos hablando y eso en qué se tradujo. Con un venezolano que alguien que vive en La Bombilla, Petare, ha recibido una gota de petróleo, una gotita de petróleo, cero. Entonces no es verdad que los venezolanos hemos visto impacto producto de que el Estado administre la renta petrolera. ¿Cuántos escándalos de corrupción en la industria petrolera? Él sí habla de transparencia en el manejo de los fondos. Nosotros queremos ver si efectivamente va a haber la función contralora de la Asamblea se va a ejercer. Es un reto. ¿Está dispuesto el gobierno a rendir cuenta? Después de tantos años que no rinde cuenta. Ahí podemos hablar qué significa transición. El gobierno empieza a rendir cuenta. Entonces pareciera que estamos en una transición. Que no le pongamos a la transición nombres y apellidos. Ese es el problema siempre de ponerle nombre y apellido. Pensemos en más allá de la individualidad. Vayamos hacia el colectivo. Entonces, con respecto al tema petrolero y energético, nosotros tenemos allí propuestas y creemos como grupo parlamentario que eso que viene en los próximos días va a ser una señal o no de seguir avanzando. En eso que tú llamas el tutelaje, yo no creo que estamos frente a un tutelaje. Yo creo que hay un cambio en una relación y yo no me quedaría en la retórica. A mí alguien me decía, un diplomático, me decía esta mañana que qué opinaba yo de las vallas que han puesto por toda Caracas. Y yo le decía, es que usted está sorprendido que eso se haga. Cada grupo va a mantener su narrativa, su retórica. Ahora, pongamos la retórica y vayamos a los resultados. Va a haber resultados en el corto plazo. Que la Embajada de Estados Unidos, que nunca, hay que recordar que esa relación, quien rompe relaciones con el gobierno, con los Estados Unidos, fueron los de acá, quienes se pelearon en principio con nuestro principal socio comercial. Estados Unidos llegó a ser el mayor comprador de nuestro petróleo. Quienes se pelearon fueron los de acá. ¿Cuál es nuestro mercado natural? Es ese. ¿Fue bueno o fue malo? Para mí fue muy malo, en términos de nosotros los venezolanos. ¿Fue bueno o fue malo que se fueran las líneas aéreas? En términos del intercambio, desde todo punto de vista. Ahora, que la Embajada de Estados Unidos reabra sus puertas en Venezuela, es un paso importante. En términos, me imagino, de la relación. Yo no lo veo, yo no caigo en el tema de la retórica. Tutelaje, X o aquello, ponerle apellido, no se lo pongamos. Ahora, el plan, producto de lo que pasó, porque no se puede ignorar lo que pasó, ni las causas, ni nada de lo que pasó, ¿cuál es el final de la película? ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser que el país tenga democracia? Y creo que ese es un tema que lo tenemos que ir llevando paso a paso. Porque quienes perdieron la idea democrática, no creo que de la noche a la mañana ahora son demócratas. Entonces, por eso vuelvo a la palabra, ¿qué significa transición? Y el gobierno tiene que dar señales que van más allá de cambiar una ley o cambiar otra. Bueno, ese es el desafío que tenemos, Mari. Ese es el desafío. Sí lo tenemos. Vamos paso a paso. Vamos primero al tema económico. Vamos paso a paso.
sin hacer. No, un saludo. ¿Qué te dijo ella, Isabel? Ella también decía que el chavismo se ha equivocado. ¿Crees que realmente están dispuestos a asumir estas equivocaciones? Y en segundo lugar, sobre la ley de hidrocarburos, ¿crees que PDVSA tendría que ceder en algún momento las empresas mixtas o colaborar de una mejor manera con Estados Unidos? ¿Cuál es tu posición de eso? Mira, yo esperaría el proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos, lo esperaría tenerlo para nosotros hacer nuestros planteamientos. No sé, no conocemos el alcance del proyecto. Nosotros tenemos nuestra idea de cómo debe ser el tema energético. Nosotros creemos que el tema petrolero tiene que estar sin duda abierto al capital nacional e internacional. Nosotros creemos que hay que recuperar la producción petrolera, obviamente, y para poder recuperar la producción petrolera tiene que haber inversión privada. Ahora, hay gente que habla, yo no me voy a entrar en el debate sobre PDVSA, hay gente que tiene una visión sobre PDVSA y hay otros que tenemos una visión sobre PDVSA en términos de cómo la industria petrolera bien administrada permite ser una palanca para el desarrollo del país y permita garantizar derechos que son fundamentales para nosotros los venezolanos, como es educación y salud pública de calidad. Porque yo soy, y al igual que mis compañeros, nosotros somos creyentes del derecho a la salud y a la educación público. Somos creyentes y defenderemos siempre que los venezolanos, por nuestra sola condición de ser venezolanos, tenemos derecho a recibir educación y un sistema de salud de primera, de primera. Hay otras personas que hacen otros planteamientos. Bueno, ya esperaremos a ver cuando se abra el debate energético. En el debate energético es, de acuerdo a la reunión que vimos en la Casa Blanca, no está limitado única y exclusivamente para empresas de capital estadounidense. Allí estuvieron otras empresas petroleras y seguramente irán apareciendo otras empresas petroleras en la medida que haya algo que es fundamental, que es reglas, y que las reglas se respeten. Y ahí es muy importante el rol, porque efectivamente toda la ley antibloqueo, todo el tema de estado de conmoción, todas esas vueltas no van a generar una estabilidad que se está buscando en el marco normativo para que lleguen las inversiones que queremos los venezolanos recibir en nuestro país. Creo que el gobierno lo sabe y por eso está llevando el tema de la ley de hidrocarburos a la Asamblea Nacional. Y sobre tu segunda, yo creo que es obvio que quieren quedarse, obvio. Eso no hay que ser muy, digamos, conocedor para darse cuenta que es obvio que quieren mantenerse en el poder. El tema es que si el país va a reencontrarse y el poder se va a reencontrar con la Constitución, esa no es una decisión del que está en el poder, sino es una decisión que le corresponde al pueblo venezolano. Y jamás, que se oiga bien, jamás vamos a renunciar a que sea el pueblo venezolano el que se dé su destino y el futuro. Porque la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo, que se expresa a través del sufragio. Y eso está en el texto constitucional de la Constitución de 1999 de la República Bolivariana de Venezuela. Última pregunta, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta después de él? Mira, ¿Cómo ponerle límites a este gobierno si ya de hecho no han planteado la falta absoluta que... Fernando, tenemos, mira, volviendo sobre el tema de la falta absoluta, sin quedarnos pegados ahí. Por lo que acabas de decir, o sea, Todo, colocarle límite a un gobierno que, como tú acabas de decir, se quiere quedar. bueno, yo creo que una cosa es lo que tú quieras y al final es lo que tú puedas, y una cosa es lo que tú quieras y otra cosa también es lo que diga la Constitución y las leyes. Esa es parte de la profundización de la crisis política que tenemos en nuestro país, que llegó a esto como consecuencia de no haber respetado la voluntad que expresó el pueblo venezolano, porque el pueblo votó el 28 de julio de 2024 por un cambio de gobierno, por un cambio de gobierno. Eso está aquí y aquí en los venezolanos.
que lo que pasó ha abierto un compás, que incluso es el planteamiento cuando tú dices sobre la administración Trump. Siempre hemos tenido comunicación, no solamente con la administración Trump, sino con la comunidad internacional, por el papel que tiene la comunidad internacional. Países democráticos, con los cuales son relaciones hace mucho tiempo. Yo creo que el planteamiento que hubo en el pasado no es el mismo planteamiento que estamos viendo en este momento. Respecto a lo sucedido, me refiero a la administración del gobierno de los Estados Unidos. En esa línea, tú tienes una encargaduría por una sentencia de la Sala Constitucional y tienes una retórica en la calle. Con el paso de los días, hay cosas que van a quedar claras para el oficialismo, para el país, para la oposición. Ahora, para poder llegar allá hay que hacer cambios, porque si no, nada va a cambiar, Fernando, nada va a cambiar. Vamos a repetir lo que ya hemos tenido antes, que hasta que no tengamos una institucionalidad y tengamos un acuerdo de respeto a los resultados, antes de los resultados, pero de verdad con el acompañamiento de la propia comunidad internacional, no vamos a resolver esto. Y yo creo que hay una conciencia. A diferencia de lo que yo pensaba, de repente tú preguntas por aquí, preguntas por allá, y la gente quiere ir viendo qué va a pasar. Y lo primero que te dice, ajá, y la parte económica, ¿qué te dicen? ¿Se va a acabar el mercado paralelo? ¿Va a volver a haber estabilidad cambiaria? ¿Voy a poder volver a ir a un banco y cambiar mis divisas normalmente? La normalidad económica. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos tienen en este momento eso, sin olvidar la democracia. Ahora, para llegar al final, yo creo que hay muchas cosas que puedes ir haciendo. Las hemos numerado aquí. Libertad de presos políticos, libertad plena de presos políticos, ley de odio. Entonces una lista, libertad de expresión, libertades personales, eso que decíamos, las alcabalas, claro, firme, no como una información. Funcionario que haga eso va a ser puesto a la orden de los tribunales. Ahora, hacia allá vamos. Ahora, esto tiene días, Fernando. Años tiene el gobierno, pero esto que pasó tiene días. Todos estamos apurados, tenemos muchos años esperando. Y no nos tenemos que conformar con 3 o 4 cosas. No. Los venezolanos tenemos que llegar a la democracia. Y ese es nuestro objetivo. Llegar a la democracia. Última pregunta. Diputado, usted habló en lo económico, para precisar. Usted habló de un bono de $150 para los pensionados. ¿Ese bono por cuánto tiempo? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen en el tema del salario mínimo? Eso es lo económico. En lo político, pareciera que en el escenario hay dos actores destacados. El gobierno que conduce Delcy Rodríguez y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo hacer para nacionalizar la discusión política? Porque el gobierno de los Estados Unidos pareciera obviar los factores de oposición. Dice que las elecciones del 28 de julio del 24 no fueron legítimas. Entonces, él se despachó el tema interior, lo dijo el día 4 el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista. Entonces, ¿qué hace estos factores de oposición que están siendo dejados de lado, ¿no? Y que pareciera que el protagonismo solo lo tienen el gobierno de los Estados Unidos, un agente externo, y el gobierno que dirige del ciudadano? Mira, cuando yo hablo de bonos, yo no estoy de acuerdo con la política de bonos. Déjalo claro. La política de bonos es de este gobierno. Yo lo que estoy hablando es, ya de inmediato, en las horas por venir, se le pueda pagar a los pensionados y quienes tienen salario mínimo o quienes están cerca del salario mínimo, fundamentalmente dentro de la administración pública, se les pague un bono. Que en nuestras cuentas, yo lo hablaba con Luis Emilio,
es difícil ponerle monto porque las expectativas pueden ser aquí, tú pones un monto bajo y dices, bueno, pero eso, ¿para qué alcanza? Para no ser demagogos ni populistas, y no estar, es muy fácil decir cualquier cosa, tiene que ser un pago que de acuerdo a nuestras cuentas no debe ser menor a $150. Ese bono único ya. Ahora, lo que hay que ir desmontando en el país es la política de bono, que lo único que ha hecho es golpear el salario. Yo creo en el salario bien remunerado, estable y que te permita tener algo que es muy importante, que son tus beneficios laborales. Ahora, sacando cuentas, el salario que hoy representa, el salario mínimo, no llega a 40 centavos de dólar mensual. Tú puedes brincar de aquí a aquí si tienes una política de ingreso transparente que te permita utilizar el ingreso petrolero, que ahora no va a tener descuento, te permita que se vaya a donde se tiene que ir en estas primeras de cambio, que es a recuperar el poder adquisitivo de la familia venezolana. O sea, yo entiendo los recursos que tú tienes que destinar para la producción del país, pero no hay fábrica sin trabajadora, no hay producción sin trabajadores. Entonces tú no puedes tener producción y los salarios de hambre. Salarios de hambre. En este país hay salarios de hambre. Hay una distorsión ya de 3 años con respecto al ingreso del trabajador, con respecto a lo que significa el salario del trabajador venezolano. El salario mínimo no puede estar por menos de $100. No puede estar. No es seguir pagando bonos, es recuperar y cambiar ya salario y pensión, que permita que la gente empiece a verle el queso a la tostada, porque ya hay cómo verle el queso a la tostada. Desde hace rato hay oportunidad para verle el queso a la tostada. Y nada de esto se dijo, y hay que decirlo con mucha seriedad, altura y responsabilidad. Nada de esto se dijo en la presentación de memoria. Nada. Yo creo, y con eso la segunda, tu segundo tema. Oye, yo dejaría un poco a un lado la retórica, honestamente. Fulano dijo tal, el otro dijo tal, porque si nos quedamos en eso, creo que no vamos a avanzar. Yo no siento, no, lo que te digo, yo no siento que es que fulano está dejando todo ese tema. Mira que si entró por la puerta de acá, entró por la puerta de acá, de verdad eso es importante. O sea, no, yo digo, no que tú me lo estés diciendo, yo lo digo, esto te quedé con la rueda de prensa, es un comentario mío muy personal. De verdad es importante, si te recibieron por una puerta, esas son me disculpan, las pendejadas de los debates de algunos en las redes sociales. O sea, eso es pendejada. O sea, de verdad, hay unas marisqueras que son las que se discuten. Es una cosa de verdad, honestamente. Yo les digo, mire, el país está en una situación bastante difícil. Hemos tenido unos días bastante complicados. Entonces subamos el debate, pongamos las cosas que el país está esperando. La gente quiere saber si esto va a significar una mejora en la económica. La gente quiere saber si el país va a recuperar la democracia. La gente quiere saber qué vamos a hacer nosotros en la Asamblea Nacional. Bueno, nosotros vamos a defender lo que el país quiere. Para eso nos metimos en esto. Contracorriente, pues nosotros estábamos conscientes que nos metimos contracorriente. Nosotros sabíamos a lo que íbamos, pero consideramos que había que darlo, como otros dan sus debates y sus cosas afuera. Y bueno, pues que el que mucho abarca, poco aprieta. Aquí hay que distribuirse funciones, distribuirse tareas. Aquí al final la solución, ¿quién va a decidir el nuevo gobierno en Venezuela? Lo va a decidir el pueblo venezolano. El problema es que el pueblo venezolano lo decidió y no lo respetaron los que están en el poder. O sea, algunos están anclados en la... Igual el gobierno tiene que bajarle 1000 a la soberbia, 1000. Se lo dijimos hasta el cansancio, se lo dijimos.
en la búsqueda de espacios de comunicación transparentes, porque no son transacciones. El problema es que creemos que las negociaciones terminan siendo transacciones. La política es el arte de la negociación y la solución en Venezuela tiene que ser a través de la política para que pueda volver la democracia, la convivencia, la paz y lo que queremos los venezolanos. Si no, nos vamos a seguir viendo la cola. No vamos a salir de esta situación. Y los que estamos en este país, que nos hemos comido las verdes, las maduras, todas, nos las hemos comido porque estamos aquí en el terreno, en las dificultades que es el terreno, somos los que más queremos que haya cambio. Y somos los que queremos que haya cambio porque además vivimos la situación todos los días. Una cosa es vivir afuera y otra cosa es vivir adentro. El que está afuera queremos que vuelva, pero el que está adentro también hay que tomarlo en cuenta, también es importante. También es el que está afuera, además, al que está afuera no le dejaron votar. El que estaba adentro votó, se organizó y todos esos presos de adentro, ¿verdad? Entonces, bueno, es una responsabilidad, es una papa caliente. Bueno, nosotros queremos que esto termine, esta expectativa que tiene el pueblo venezolano, queremos que no sea una frustración para el pueblo venezolano. Y todo lo que podamos hablar con la administración, con la comunidad internacional, siempre lleva el apellido. Ahí sí te digo el apellido. El apellido es democracia. Ese es el apellido. El apellido final de esta película es democracia. Muchas gracias. Buenas tardes. Una sola pregunta. Hemos terminado, Oliver. No, pero ya va, rapidito. No, porque tú decías algo importante, que no se puede hablar de una transición hasta que evidentemente no comience el traspaso del poder. De alguna manera, lo que hay es como un cambio en los actores, pero sigue siendo el mismo gobierno. Lo que te quería preguntar es, y las transiciones obviamente tienen que hacerse con cuidado para que terminen bien, porque la mayoría que han ocurrido en el mundo, un 50% se van a la nada. Exacto. Pero, ¿cuál es el rol de ustedes, de la bancada opositora, de ustedes, cuál es el rol dentro de esa posible transición? Es decir, yo pensé que la rueda de prensa era hablar sobre eso porque es un tema importantísimo, sobre todo por lo que ocurrió. Se capturaron a Nicolás Maduro y se lo llevaron. Entendemos todo el rollo económico, pero sabemos también que la gente en la calle, porque nosotros también estamos en la calle, los entrevistamos todos los días y la gente lo que quiere es la transición, la gente lo que busca es la transición. Y lo económico evidentemente trabajan por lo económico, pero la gente lo que quiere ahorita o lo que espera de ustedes quizás es cuál es el papel de ustedes dentro de esa transición. Es decir, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué van a hacer para tratar de que eso se haga en el orden que se debe hacer? Tenemos 2 semanas en ese sitio, 2 semanas, 2 sesiones. El país está en otra situación. Hubiera sido igual la sesión como veníamos en diciembre, hubiera sido igual. Probablemente no, en términos de eso que dijeron, de una nueva etapa política, ¿no? Algo así, nuevo momento político. ¿Cuáles son las expectativas de ese nuevo momento político de quienes están en el poder y cuáles son las expectativas de quienes estamos en la oposición de ese nuevo momento político? ¿Cuáles son? La nuestra va hacia allá. ¿Cuáles son las del gobierno? Que nada cambie. Yo creo que el rol nuestro, insisto, es abrir canales de democracia y de reinstitucionalización. Porque más allá de si el día de mañana en ese proceso de reinstitucionalización se va a nombrar un nuevo poder electoral, por ejemplo, ¿dónde se va a nombrar? Allí. ¿Cómo se construye? Allí, ¿verdad? Ahora, puede ser, va a ser una repetición de lo mismo, ¿no? Y ahí, bueno, aunque tú digas, bueno, sí, Oliver, pero cuando tú lo llevas, no voy a tratar de sustituir tu rol de periodista, ¿no? Pero lo que yo pregunto por aquí o por allá, es que la gente, con todos los anuncios, inversión y todo lo demás, la gente tiene una expectativa inmediata, porque el venezolano creo que también ha llevado tanto palo, que tiene mucha madurez frente a algunas cosas,
mucha madurez frente a algunas cosas, más que nosotros mismos. Es que la gente piensa que esto que pasó puede traducirse en una mejora en su situación de vida personal. Pero también entiende que debe haber una transición. Claro, eso es lo que te va a permitir, eso es lo que te, yo siempre he creído que para que haya democracia tiene que haber mejora económica. Esa es mi posición. Siempre he creído que a la medida que se debilita el tejido social, te vuelves más dependiente del gobierno, y el gobierno que no es democrático, pues se siente reforzado en términos del ejercicio de su poder. Esa es mi posición. Había gente que decía, no, en la medida que se deteriora, eso va a hacer que la gente se levante. No pasó. Y creo que los primeros que lo entendieron, Oliver, y creo que pero fíjate, un detalle que no podemos dejar de un lado, porque además tiene una relevancia hoy fundamental, porque todo el proceso que se está anunciando de inversión va de la mano de Estados Unidos. Y creo que si tú ves el planteamiento de Estados Unidos hace unos años, ves el planteamiento de hoy, es claramente un giro de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿O me equivoco? Cambió el orden, ¿verdad? ¿Por qué cambió el orden? Porque creo que los Estados Unidos está consciente del deterioro económico y social que hay en el país, y que piensa que primero hay que ir recuperando el tejido social para después pensar que el país va a poder entrar en una etapa democrática. Y yo no la veo excluyendo a los actores venezolanos. Es que al final esto es un problema de nosotros los venezolanos, porque este es nuestro país y va a seguir siendo nuestro país. Todo lo demás, más allá de fotos, tweets, etcétera, bueno, cada quien echa su cuento a su manera. Claro, por eso digo, ¿cuál es el rol principal de ustedes en esa transición posible? Reinstitucionalización, reinstitucionalización. ¿Quién dijo que no se iba a vender, desde el gobierno venezolano dijo que no se iba a vender petróleo con descuento? Porque se lo dijo Trump, si no hay un tutelaje. Yo entiendo que el petróleo ya al poder volver a venderse en el mercado, como efectivamente entiendo yo se está vendiendo el petróleo que ha salido de Estados Unidos, ya no es un petróleo que vender a descuento, porque ya es un petróleo me refiero, ya es un petróleo no sancionado. Bueno, muchas gracias, que hace mucho calor. Muchas gracias. Por favor.